Tutieu envía un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. En la habitación silenciosa, Uri se sienta solo mirando al horizonte. Sus pensamientos sobre su boda no dejan de rondar su cabeza. ¿Aceptará Tutieu? ¿Aceptarán las familias de ambos una boda perfecta como las de los demás? ¿O será un final imposible? La ansiedad y la inquietud hacen que el corazón de Uri lata más rápido. Y entonces una decisión importante que cambiará todo. ¿Tendrá el valor de seguir adelante o se detendrá ante un gran desafío? Presten atención, no aparten la vista de la pantalla porque lo que vendrá a continuación les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. Uri se sienta en silencio junto a Tutieu, su mirada triste cargada de preocupación. En su mente, las preguntas se agolpan como olas imposibles de calmar. ¿Aceptará la señora Lan, la madre de ella, a mí? ¿Cuánto tiempo han estado las dos familias en conflicto? ¿Será posible cambiar esto? Mira a Tutieu, como si esperara que ella tuviera una respuesta, pero esa preocupación sigue atormentando su corazón. Tutieu siente la inquietud en la mirada de Uri y suavemente le toma la mano. Sus ojos decididos pero llenos de ternura y amor lo miran. No te preocupes demasiado, mi amor. Eso es cosa de los adultos, no nuestra. Antes tú no tenías nada que ver con estos problemas. Todo saldrá bien. Haré todo lo posible por convencer a mi madre. Pero aunque ella le dice eso, Uri no puede dejar de sentirse dudoso. Agarra con fuerza la mano de Tutieu, sus ojos llenos de determinación pero también de miedo. Me prometes que seré feliz contigo. Podremos superar todo por muy grande que sea el desafío. Tutieu guarda silencio un momento. Luego sonríe suavemente y apoya su cabeza en el hombro de Uri. Ambos sienten el calor que se irradia en ese espacio silencioso. Te lo prometo, mi amor, siempre estaré aquí a tu lado. Mientras confíes en nosotros, todo pasará. Familia, conflictos, todo estará bien. Cada palabra que decía era como una promesa firme, pero en el aire aún había una tensión como si todo solo pudiera cambiar si luchaban juntos. En ese momento el tiempo parecía detenerse. No necesitaban más palabras, solo miradas llenas de confianza y un apretón de manos firme. Pero, ¿sería suficiente esta promesa para superar las tormentas? ¿O tendrían que enfrentar el desafío más grande de sus vidas? Lo único que estaba claro, a pesar de las dificultades, nunca se rendirían el uno con el otro. Uri entró en la casa pero no vio a su madre, la señora Anguía, por ningún lado. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el suave sonido del viento soplando a través de la ventana. Se sentó en la silla con la mirada perdida, su mente llena de pensamientos que nunca antes había tenido. De repente una imagen apareció en su cabeza clara y soñadora. Una boda, pero no una boda común, sino una ceremonia resplandeciente con velas brillando y flores llenando el aire. Él y Tutieu, tomados de la mano de pie bajo un cielo estrellado con el testimonio de ambas familias. Todos los conflictos, todas las dudas parecían haberse desvanecido, dando paso a miradas llenas de cariño y bendiciones amorosas. Uri imaginó la sonrisa de Tutieu con el vestido de novia blanco como la nieve, su elegancia y dulzura como una princesa. Juntos caminaban por un largo sendero donde no había preocupaciones ni miedos, solo amor y confianza en el futuro. Vivirían juntos, superarían todas las adversidades, construirían un verdadero hogar, una vida tranquila como siempre habían soñado. Pero esa imagen hermosa comenzó a desvanecerse cuando Uri sintió el vacío a su alrededor. Se preguntó si esto se haría realidad. ¿Serían capaces sus familias de sentarse juntas, dejar atrás las barreras del pasado y bendecirlos? ¿O todo solo sería un sueño lejano que jamás se materializaría? Entonces, una sensación de ansiedad invadió el corazón de Uri.
Suspiró con el corazón lleno de anhelo por estar junto a Tutieu, pero aún sin poder superar las barreras familiares. ¿Sería suficiente el amor de él y Tutieu para borrar todos esos prejuicios y dificultades? Las preguntas se entrelazaban en su mente, pero Uri sabía una cosa con certeza: no importaba lo que pasara, lucharía por este amor. Y aunque tuviera que enfrentar muchas dificultades, nunca renunciaría a su sueño de una boda feliz con Tutieu. Todo dependía de una sola cosa: ¿podría su amor superar todo? Uri se sentó pensativo en la silla, su mirada perdida mirando por la ventana donde el viento suave soplaba a través de las hojas, pero su mente no podía liberarse de la imagen de una boda perfecta con Tutieu. Esa boda tan hermosa como un sueño, con las bendiciones de ambas familias, con el consentimiento de la señora Enguía, su madre. Uri imaginaba a él y Tutieu tomados de la mano construyendo juntos un hogar tranquilo, feliz por siempre. Pero mientras se sumergía en esos pensamientos, una voz familiar interrumpió repentinamente. «Uri, ¿en qué estás pensando?». Era la señora Enguía, su madre, que estaba en la puerta. Uri se sobresaltó y miró hacia atrás, sus ojos aún llenos de tristeza. La señora Enguía entró, lo miró con una expresión de preocupación, pero también con un toque de severidad. «¿Qué estás pensando sentado allí como un tonto?». Uri respiró hondo y respondió, su voz firme pero llena de esperanza. «Estaba pensando en mi boda con Tutieu». Al escuchar eso, el rostro de la señora Enguía cambió de inmediato, como si una tormenta hubiera llegado sin previo aviso. Ella miró a Uri con una voz autoritaria. «Eso no va a pasar. No voy a dar mi consentimiento y la familia de Tutieu tampoco lo hará. Deja de soñar con eso». Los ojos de Uri brillaron con dolor. Se levantó de repente y miró a su madre fijamente. «Tutieu y yo nos amamos de verdad. ¿Por qué por los problemas de los adultos tenemos que estar separados? ¿Por qué nos impides estar juntos?». Su voz se quebró, no podía esconder la decepción. La señora Enguía respondió fríamente, sin dudar ni un momento: «No, no será. No sigas discutiendo conmigo sobre esto». Uri sintió como todo lo que había creído y esperado se derrumbaba de golpe. La ira lo invadió, haciéndole imposible contenerse. «¡No entiendes nada!», gritó, y luego se dio la vuelta saliendo rápidamente de la casa. La señora Enguía se quedó allí con la mirada llena de preocupación, pero no llamó a Uri de vuelta. Él caminó apresuradamente, como si no pudiera soportar la oposición de su madre, mientras su corazón seguía dolorido por el amor prohibido. ¿Qué hará Uri frente a la oposición de su familia? ¿Seguirá luchando por su amor con Tutieu? ¿O tendrá que aceptar la separación dolorosa que la señora Enguía ha decidido? La historia apenas comenzaba. La señora Lan entró en la pequeña casa de Tutieu, con la luz suave entrando por la ventana creando un ambiente cálido. Miró a su hija, sus ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien, Tieu? ¿Hay algo que te esté preocupando?». Tutieu levantó la mirada hacia su madre, sonriendo ligeramente, pero sus ojos reflejaban profundos pensamientos. «Estoy bien, mamá», respondió con un tono calmado, pero sin poder ocultar la inquietud en su corazón. Un silencio envolvió la habitación, como si Tutieu estuviera buscando la manera de expresar sentimientos que no eran fáciles de compartir. Finalmente habló, su voz llena de incertidumbre. «Mamá, ¿y si Uri quiere casarse conmigo? No sé cómo decírtelo, pero él me ama de verdad». Al escuchar esto, el cuerpo de la señora Lan pareció volverse rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sorpresa y el desconcierto se reflejaron en su rostro. Respiró profundamente, pero no pudo esconder la ira que comenzaba a subir. «¡No!», exclamó, su voz tan cortante como un cuchillo. «¿Cómo puedes pensar en casarte con el hijo del enemigo de nuestra familia? ¿No lo entiendes? Nunca aceptaré esto».
La señora Lan se levantó y se acercó sin apartar la mirada de Tutieu. Ya te lo he dicho, nada cambiará mi decisión. La enemistad entre nuestras familias ha durado demasiado, no se puede olvidar fácilmente. Aunque lo ames, eso no cambiará la realidad. Tutieu miró a su madre con el corazón pesado, pero no pudo seguir callada. Mamá, ¿qué ha hecho Uri para merecer esto? Él no tiene culpa de nada. El problema está en su madre, no en él. Nosotros nos amamos de verdad. ¿Puedes entenderlo? La señora Lan giró sobre sus talones, su mirada más fría que nunca. No necesito escuchar más. No, eso es todo. Es la decisión final. Esas palabras fueron como una daga clavándose profundamente en el corazón de Tutieu. Se quedó quieta, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Cada palabra de su madre borraba las esperanzas que ella había trabajado tanto por construir. La señora Lan seguía mirándola con ojos firmes, sin mostrar ningún signo de vacilación. Tutieu volvió a sentarse en la silla, bajando la cabeza sin decir nada más. No podía entender por qué su madre no podía ver el amor genuino entre ella y Uri. La relación familiar entre ambos, por dolorosa que fuera, no podía destruir el amor que ella sentía. Un silencio pesado llenó la habitación. La señora Lan permaneció allí con las manos entrelazadas, su rostro inmutable. Tutieu, por su parte, sentía su corazón desmoronarse en pedazos. ¿Seguirá Tutieu luchando por su amor o cederá ante la feroz oposición de su madre? ¿Será posible sanar la relación entre las dos familias? Estas preguntas aún no tienen respuesta y la batalla por el amor acaba de comenzar. Đang ở nhà ai đâu ấy? Chúng ta làm tất cả những gì có thể Mẹ thế bảo tối đi thế nào đâu? trả lại tiền sở hữu chân chẳng chậu. Cái này gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Thủ Tiêu và Uzi sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ở ánh mắt của bà ấy. Gì tối 8 giờ đấy, như nào thì Như nhá. Đúng nào. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Ít mẹ ăn rùa luôn Mọi à. thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Đừng gật đầu, đừng mắt đầy quyết. Ít Nó sẽ làm mọi đéo để không lần mà lắm cái win nhá. Tối 8 giờ. không để Thủ Tiêu và Uzi 68 ấy. mọi thứ mà nghĩa nhìn lên Vợ đi không ấy? nụ cười bí ẩn có thể trên môi và Chắc không đâu. ta hóa ra cẩn thận chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch chúng ta Thì sẽ thế mày có vợ đi không thì không biết đường. chỉ bây giờ đi với tâm trạng cẩn trọng nhưng trong Nhìn lòng mày cũng tiền nói á. bản tính mọi thứ Ý dường là bà. như đã được ăn bài nhưng dẫu bà Yeah. có thể sớm nhận ra ông vui chính con gái mình. Liệu Thủ Tiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ hay họ sẽ bị dẫn vào những âm mưu không thể ngờ tới. Nói nói. Thật